Radio y televisión. Qué buena, 92.1 FM y Mundo Visión. A las 7 de la mañana, 43 minutos. Nuestro invitado a esta hora de la mañana, como es costumbre, lunes, miércoles y viernes, Julián Muñoz Salazar, experto en criptomonedas y plataformas financieras. Julián, muy buenos días. ¿Cómo amanecieron esos indicadores económicos el día de hoy? Bitcoin, por ejemplo, una locura. Sí, muy buenos días, doctor Germán. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan y nos ven por el 104 de Claro. Hoy amanecimos con el Bitcoin en baja, como lo habíamos predicho esta semana, pero arranquemos con el dólar, que lo tenemos en 4.793 pesos. Tenemos una pequeña... Disculpe, sí, 4.793. Pero en eso está abriendo en este momento. En eso está abriendo en estos momentos. Tenemos una pequeña recuperación. Bueno, está bajando un poquito. Es que antier, Julián, estaba en 4.778,28 y ayer cerró a 4.797,02, es decir, ahí tuvo una leve recuperación, 4.793 pesos, vamos a cerró en este momento. En estos momentos, o sea, abre mercado. Abre mercado ahí un poquito bajito, o sea que hoy es posible que esté a la baja. Pues la línea del gráfico está mostrando que antes va a tirar de pronto una tendencia un poquito, una tendencia al alza. Pero esperemos a ver cómo se va comportando el mercado a medida que pasa el día. Tenemos el euro en 5.000. Pero disculpe Julián, que las casas de cambio lo están vendiendo a 4.690 y lo están comprando a 4.620 pesos. A 4.620. Ayer se comerció a 4.640 pesos. Muy grande ahí. Sí, ya casi 200, 170 pesos, llegando casi a los 200 pesos de diferencia. ¿El euro cómo está? Las casas de cambio tratando de tirar el piso, el precio del piso. El euro, 5.098 pesos. En este momento, ayer cerró a 5.093 pesos. El euro cerró ayer a 5.093 pesos y mantiene estable porque también antes de ayer cerró a 5.092 pesos. Cuando lo vemos así con tan poquita diferencia, podemos decir que está entrando en un tema horizontal, o sea que se está manteniendo estable. Y tenemos el Bitcoin ya a la baja, después de que llegamos casi a los $17.800, estamos a los 17.001. Le voy a dar esta noticia, mire, ayer revisé en la mañana, $18.260. Dólares. $18.260. Mire, le voy a dar la hora exactamente. Ayer a la 1:36 de la tarde. 18.260,18 centavos llegó un pico de dólar. Y en este momento está en $17.000, podemos decir. Están $17.011. Pero sí. Significa eso que ayer rompió. Mire, en este momento está en 17.020,69. Ayer rompió la resistencia, porque la resistencia del Bitcoin en este rango de precios está en 17.982 y la llegó a romper hasta por encima de los $18.000. Eso significa que vamos a ver dentro de las próximas semanas otros fuertes intentos de Bitcoin tratando de romper esta resistencia, este techo. Juliana, hay que decir una cosa importante para ilustración de nuestra audiencia. Mire, si alguien la semana pasada hubiese comprado Bitcoin a $16.000, que llegó hasta $16.000, y ayer que llegó a 18.260, se hubiera ganado $2.200 con un solo clic. Con un solo clip. Ni siquiera se hubiera ganado 2.200. Ni siquiera hubiera tenido que ir a buscar un cliente, nada. Simplemente con un clic cambia de Bitcoin a dólar. ¿Y mire, qué es lo que va a hacer esta persona? Y $2.262 por 7.997 que está, pero a ver, 4.797. Imagínense, hubiera ganado 10.841.000 pesos. Millones. Esto es el famoso trader. No es trading. Esto se llama staking. Stakear, o sea, dejar la moneda quieta. A dejar la moneda quieta y esperar el momento alto para la venta y esperar el momento bajo para la compra.
Entonces es una persona que trabaja bien Bitcoin, que ya más o menos tiene esto, que esto lo aprende uno con el comercio, empieza a encontrar los soportes y las resistencias. Entonces, por ejemplo, hace 2 días yo les comenté a ustedes que el techo de Bitcoin en este rango de precios está en 17.982. Entonces una persona que está con inversión en Bitcoin y sabe que más o menos está llegando a este rango, ve que lo llega hasta los 18.000, inmediatamente vende. Venda. Y cuando baje por ahí a los 17.000, a 16.000, que se demora, a comprar. que es demora de 8 a 10 días, 12 días a volver a bajar a los 10. El piso o el soporte de este rango de precios está ubicado en los $16.498. O sea que cuando estamos cercanos a ese precio, 16.700. A comprar se dijo a comprar la misma y cantidad que cuando pase vendió. de 17.982 a vender. A vender. Y empieza a trabajar usted este rango. Cuando te dicen que las personas han perdido mucho dinero cuando invirtieron a 60.000 o cuando invirtieron a 40.000, es porque de pronto ellos no hacen este movimiento, que es un movimiento muy normal de mercado dentro de las personas que trabajamos con criptomonedas. Cuando nosotros tenemos nuestro dinero en alguna criptomoneda, encontramos estos rangos que son muy fáciles de encontrar, se llaman soportes y resistencias, son cosas muy básicas del trading o el manejo de la monetario. Y lo que hacemos es que cuando ubicamos el precio más alto de la resistencia, pues vendemos, así es, ya suba un poquito, y cuando baja compramos, así hacemos que nuestro capital esté creciendo. Entonces es otra forma de hacer que el dinero dentro del mundo de las criptomonedas valga más y que no tengas problemas ni de inflación ni de evaluación, así la moneda baja. Entonces, como decía el doctor Germán, una persona se hubiera ganado 10 millones de pesos en estos 15 días, que duró ese rango de precios, casi 10, 12 días. Digamos que esta persona ya tiene esos 10 millones en estos momentos en el bolsillo y está esperando a la bajada de 16.948. Digamos, vuelve a comprar en 16.500, 16.600 dólares. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si lo compra con las utilidades que obtuvo en estos 10 días, pues va a obtener más cantidad de Bitcoin. Entonces, cuando este vuelva a subir, ya su utilidad no va a ser de 10 millones, su utilidad va a ser de 13, 14 millones de pesos. Y así se va creciendo la capacidad adquisitiva de las personas que tenemos dentro de Bitcoin. Por eso ustedes ven que es que tallan burbujas, que hay escándalos, que pasa una cosa, que ocurre la otra. Pero dentro de Bitcoin todavía vemos personas que insistimos en él o todavía tenemos nuestras inversiones en este tipo de criptomonedas. ¿Por qué? Porque si usted la sabe trabajar, ese tipo de situaciones no te afectan. Ayer se cotizó el café a $1.71, la libra antier estaba a $1.68 y el azúcar se transó ayer en 19,92 centavos de dólar. La libra antier estaba en 20,37 centavos de dólar el azúcar. El petróleo, referencia WTI, estaba antier a $77.45 y bajó a $76.25. Y la referencia Brent, esa bajó también, estaba antier en $82.89 y bajó a $81.45. La acción de Ecopetrol ayer bajó un poquito, antier estaba en 2.197 y ayer bajó a 2.183. Buen dato ese dato del petróleo es muy interesante para la situación internacional que está viviendo el planeta. Tenemos en estos momentos el USDT o el dólar digital para el mercado colombiano a 4.675 pesos para la compra y para la venta a 4.628 pesos. Lo voy a repetir, 4.675 pesos para la compra del USDT o dólar digital para las personas que quieren enviar dinero de aquí a Estados Unidos o cualquier parte a través de las criptomonedas a 4.675 pesos el dólar para compra y el dólar para venta a 4.628 pesos. La criptomoneda USDT que siempre está ligada o cercana al valor del dólar. Tenemos el Bitcoin para el mercado colombiano a 77.564.483 pesos para venta y para compra a 80.216.739. Vuelvo y lo repito, 77.564.483 para el mercado colombiano el Bitcoin completo y en venta y para compra 80.216.739. Como siempre hago la aclaración, no necesitas invertir toda esta cantidad de dinero. Después de $20 que tú compres y puedes empezar a hacer el trabajo que estábamos hablando con el doctor Germán, es una forma muy fácil de usted poder entrar en este mundo e ir capitalizando dinero, comprar Bitcoin e ir
encontrar las resistencias, encontrar los soportes y a un clic simplemente cambiar. Ahora, ¿cómo te das cuenta cuándo subió? ¿Cómo te das cuenta cuándo bajó? ¿Cómo sabes que llegó a los rangos o a los precios que usted está buscando para poder hacer este tipo de comercio de transacción? Es muy fácil, las aplicaciones te dan unas alarmas y vos simplemente escribes los precios y ellas automáticamente te están diciendo que debes comprar y te están colocando avisos que ya debes vender. Entonces esto lo puedes automatizar de alguna forma, inclusive aplicaciones o plataformas como Binance tienen sistemas de compra en los cuales tú simplemente le colocas que cuando llega a determinado precio, él automáticamente te va a comprar la criptomoneda y cuando llega a determinado precio te la va a vender. Esos son rejillas o los famosos que hemos escuchado nosotros, los famosos bots, que estuvieron muy de moda a inicio de año con varias plataformas de estas de inversión un poco irregulares. Entonces, Hypercapital, si no estoy mal, fue la que estuvo a inicios de año tratando de vender una especie de robot que pues, sabíamos que no había ningún robot ni ningún bot, ya que aunque vos tengas un bot dentro de todas estas plataformas, ya que estos bots son gratis, vos no tienes que pagar por tener un bot dentro de ninguna de las plataformas de exchange. Y en este tiempo a vos te cobraban por ese bot. Los bots más o menos de utilidad te están dejando entre un 3 y un 6, 7%. De pronto si tienes mucha suerte y el bot está muy bien configurado, puedes llegar a tener utilidades de un 10% en un mes. Entonces ya varios de estos bots que están programados, que es en Binance o en BitGet, o en plataformas como OKX, los puedes dejar rodar solos. Entonces le das una indicación de en qué momento compra, en qué momento vende. Y eso lo va a hacer automáticamente. Entonces también nos queda claro que los bots no son plataformas especiales. Hace poco también ya me están hablando que están volviendo otra vez de moda ya bots de trading y que te están cobrando para hacer este tipo de cosas. Deben tener mucho cuidado que este tipo de cosas o este tipo de inversiones son gratis. No tienes que pagar por ellas, no tienes que pagar mensualidades y aparte de eso están operando dentro de tu celular y vos ves tus activos y tienes acceso a tus activos 24/7. No es que vos le entregues el dinero a alguien más, no es que tus activos estén manejados por otra persona y que tú tengas que llamar a esa persona para poder cobrar, intercambiar el dinero o hacer este tipo de transacciones, no. Cuando vos operas criptomonedas de forma legal y en la forma que es, tus activos siempre están 24/7 a tu disposición y siempre están 24/7 operando dentro de tus cuentas o dentro de los sitios en los cuales los tienes acumulados. Entonces es muy bueno entender esto. Ahora seguimos con Ethereum, que Ethereum es una moneda que hemos visto que se está desligando de Bitcoin desde que hubo el merge. Aunque como hemos hablado es una moneda que en estos momentos fue captada por grandes capitales y está siendo manipulada. Tenemos el Ethereum en 5.455.983 pesos. Porque esta semana estaba en 7 millones y poquito. Exacto, 5.455.983 pesos. Ahí está bueno para comprar. Exacto. Para las personas que quieran hacerlo con Ethereum, inclusive, mire cómo está la compra, en 6.600.000 pesos. O sea que tenemos que el Ethereum está dejando casi 1.200.000 pesos, 1.100.000 pesos simplemente en compra y venta inmediata. Si vos haces arbitraje, que es la forma en que los cuales entramos en el mundo de las criptomonedas y compras Bitcoin, en estos momentos lo podrías comprar a 5.455.983 pesos para hacer arbitraje, lo puedes colocar inmediatamente a la venta en 6.600.000 pesos, 6.700.000 pesos. Y probablemente lo vendas porque dentro de este comercio es muy normal y el comercio es muy fuerte. En Colombia ya hemos notado que muchas personas están entrando al mundo de las criptomonedas, están entrando de una forma legal. Ya nos estamos dando cuenta que las personas en las calles ya tienen ciertos activos, aunque en algunos en pérdida por desconocer ciertas cosas, pero ya están más o menos con sus activos legales en plataformas legales. Y este tema de las plataformas de riesgo ya están teniendo una caída fuerte. Ya vemos lo que está ocurriendo con la más famosa pues acá en Colombia, con Omega, que volvieron a cerrar los pagos y ya dicen que dentro de poco van a volver a abrir, pero más sin embargo están comercializando el token de ellos llamado Pulse, que para los que nos llevan mucho rato acá escuchando, saben que ese token, si saben que va
operar en el mercado y de una forma legal, debe aparecer en plataformas como CoinMarketCap, debe aparecer en plataformas como CoinGecko. Entonces ustedes se toquen pools, si está legal, debe estar en estas plataformas. Julián, ¿le parece si hacemos un análisis que además lo habíamos prometido desde antes de las 7 de la mañana sobre el salario mínimo? La noticia del día a nivel nacional es el salario mínimo legal vigente para el año 2023. El salario mensual aumentó en un 16% el gobierno del presidente Petro, algo histórico. La más alta, creo que son los últimos 22 años. Algo histórico que acaba de hacer el pacto histórico. Bueno, yo le había apostado por encima del 17% al 20%, pero veo que lo hizo. ¿Y qué le dije? Usted me dijo que iba a estar entre el 13 y el 15%. El 15%. Después del 15% es un puntico más ahí, pero bueno, le tocó tragarse este sapo a todos los empresarios colombianos. Obviamente esto va a tener una implicación sobre la inflación y va a tener una implicación sobre la pérdida de empleos en Colombia, porque es lo que anuncian los empresarios. Cuando les aumentan tanto el salario, dice, bueno, hay que disminuir personal. Yo creo que realmente el sapo quedó en parte del trabajador porque la inflación se está sintiendo un poco más fuerte en determinados productos. Claro, ganan por un lado, pero pierden por otro. Aunque con la subida también del transporte, que quedó en 170.000 pesos, si no estoy mal. El transporte, 140.000 pesos. 140.000 pesos, la subida por total son casi un poquito más Julián, de 300.000 pesos. Vamos a hacer puede este tener análisis. Algún alivio. Atención que el salario mínimo para el año entrante, a partir del 1 de enero mensualmente, quedó en 1.160.000 pesos. Un trabajador va a recibir durante todo el año 93. Un trabajador que gane el salario mínimo va a recibir de sueldo básico 13.920.000 al año. El subsidio del transporte se aumentó en un 20% y quedó en 140.606 pesos, que lo asume el empleador. Por día, el transporte que va a tener un empleado diariamente es 4.687 pesos. De transporte en todo el año, un empleado va a tener 1.687.272 pesos. Hablemos de la salud. La salud se paga el 12.5% del salario básico y el 8.5% lo paga el empleador. Eso significa que el empleador pagará 98.600 pesos y el 4% lo paga el empleado. Eso significa 46.400 pesos le descuentan al empleado en salud y al trabajador 98.600 pesos. En el año se pagarán de salud, tanto el empleador como el empleado pagarán 1.740.000 pesos al año. La pensión es del 16%, de los cuales el 12% lo asume el empleador y el 4% el empleado. Esa pensión sobre un salario mínimo es de 185.600 pesos, de los cuales ese 12% del empleador equivale a 139.200 pesos y al empleado le van a descontar 46.400 pesos. Por día son 6.187 pesos que se paga de pensión y al año entre el empleador y el empleado son 2.227.200 pesos. Hablemos de la ARL, que es la aseguradora de riesgos laborales. Se debe pagar sobre un salario mínimo el 0.522%. Eso equivale a 6.055 pesos. Esos 6.055 pesos los paga el empleador y al año estará pagando 72.862 pesos. Hablemos de los parafiscales, que son el 9%. Se pagan el 4% para Confamiliar, el 2% para el SENA y el 3% para Confamiliar. Sobre ese salario mínimo, ese 9% equivale a 104.400 pesos. Esos 104.000 pesos mensuales diarios se convierten en 3.480 pesos y al año son 1.252.800 pesos que se debe pagar de parafiscalidad y que, repito, la paga toda el empleador. Esto fortalece instituciones, repito, como los Confamiliar, el SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ahora hablemos de las cesantías, que se cancelan por cada año un salario básico. Incluye también el auxilio de transporte y demás pagos. Eso significa que mensualmente son 108.384 pesos. Esos 108.384 pesos los paga
esas cesantías las paga el empleador y las recibe el empleado. Diariamente, un empleado recibe 3.613 pesos diariamente de cesantías. Al año recibe 1.300.600 pesos. Cuando van a recibir las cesantías por año, cuando le van a liquidar las prestaciones sociales, les tendrán que pagar a una persona que se gane un salario mínimo 1.300.606 pesos. Pero hay unos intereses a esas cesantías, que es el 12% sobre el valor a pagar de cesantías. Eso equivale a 13.006 pesos. Los paga el empleador diariamente 434 pesitos, que al año son 156.073 pesos. Ahora hablemos de las vacaciones. Las vacaciones para un empleado son 15 días. 15 días. 15 días hábiles. 15 días hábiles. Eso significa que las vacaciones se va a pagar mensualmente 54.192 pesos que los paga el empleador. O sea, diariamente 1.806 pesos se pagan de vacaciones y al año se le paga al empleado 650.303 pesos. A eso tiene derecho un empleado por sus vacaciones, para que salga a disfrutarla 15 días hábiles, que con festivos y todo se termina convirtiendo en 21, 22, 23 días más o menos, y dependiendo la fecha en que se las otorguen, o si se las pagan en plata, que las pueden pagar en plata, le tendrían que dar entonces 650.303 pesos a una persona que gane un salario mínimo, es decir, casi como un medio sueldo más o menos. Un medio sueldo. Un medio sueldo. Ahora hablemos de la prima, que se cancela un mes por cada año. Cada año se debe pagar, a más tardar, esta prima se debe pagar el 30 de junio y el 30 de diciembre. Digamos, la prima de mediados de año y la prima de fin de año. Esa prima significa mensualmente 81.721 pesos. La paga el empleador y la recibe el empleado diariamente. Un empleado recibe 2.724 pesos de la prima o de las primas. En el año son 980.652 pesos. Ahora, lo que hablábamos, Abelardo, ahora es de cuánto le vale a un empleado, a un empleador, a un empresario, pagarle a una persona un salario mínimo con todos estos factores salariales, con todo este tema del auxilio de transporte, con la salud, la pensión, los parafiscales, las cesantías, los intereses de las cesantías, la ARL, las vacaciones y las primas. Todo eso le vale a un empleador, le vale, escuchen esta cifra, 1.998.964 pesos, los 2 millones de pesos que hablábamos ahora. 2 millones. Por 36 pesitos no son los 2 millones de pesos. Entonces, atención, que a partir del 1 de enero, de manera integral, un trabajador colombiano que gane un salario mínimo va a recibir 2 millones de pesos mensualmente. Va a recibir un básico que es de 1.160.000 más los 140.000. Pero si le sumamos todo esto de la salud, la pensión, la parafiscales, las vacaciones, las primas, las cesantías, todo eso le cuesta a un empleador, a un patrono, le cuesta 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Aquí está pues este análisis con factores salariales. ¿Tiene el dato de cuánto costaba anteriormente? Si alguien quiere que le envíe estos factores... 1.682.000. Antes, sí. Bueno, lo teníamos calculado en 1.780.000 pesos, pero más o menos. Yo lo tengo acá en 1.682.000 en un informe de la República. Si alguien quiere que le envíe estos factores salariales, escríbame al WhatsApp, al 315-333-8204, y con mucho gusto se los envío. Aquí tengo el pantallazo ya para que sepan cuánto van a recibir mensualmente, qué paga el empleador y qué paga el empleado. Esto todo basado en un salario mínimo. La persona que gane un salario mínimo de manera legal en Colombia tendrá todos estos factores salariales. Aquí están desmenuzados. Muchas gracias a mi asistente Robinson Ortiz, sí, que muy juicioso. Muy buen informe. Muy juicioso. Se puso a la tarea desde tempranito a establecer estos factores salariales. Inclusive con fechas y todo. Salario mínimo es ese tope o va el salario mínimo va hasta el menos de dos salarios para devengar. No le entiendo la pregunta, Abelardo. Si el trabajador gana 1.600.000. Antes. No, pero es que no. Ya no es salario mínimo. No, es que
en Colombia hay un salario mínimo que es lo mínimo que se le puede pagar a un trabajador formalmente. A todo trabajador. Porque cuando es por contrato de prestación de servicios o a las empleadas de servicios, por ejemplo, que les pagan la mitad o medio tiempo, pues es distinto. Pero en Colombia, formalmente, legalmente, a una persona se le debe pagar mínimo de este salario esta cuantía. Ahora, eso no significa que usted pueda ganar 2 salarios mínimos o pueda ganar, si usted gana 1.600.000 pesos, estos factores salariales se los liquidan ya no sobre 1.160.000, se los liquidan sobre 1.600.000, sobre 1.900.000, sobre 3 millones de pesos, sobre 5 millones de pesos, le liquidan para todos. Estos factores salariales. Estos porcentajes. Porque estos son, Abelardo, estos son porcentajes. Cuando hablan del 16% en pensión, que el 12% lo paga el empleador y el 4%, si usted gana 10 millones de pesos, le quitan, el empleador tiene que pagar 1.200.000 pesos. Sí, lógico. Y el trabajador tendría que pagar 400.000 pesos, si gana 10 millones de pesos de salario. Aunque bueno, hay unos factores salariales ahí, unos rangos de determinados salarios mínimos por encima. O sea que hay que corregir eso que acabo de decir ahí, porque eso va teniendo también unas cuantías, ¿no? Después de determinada cuantía, los porcentajes ya varían. Y en algunos casos hasta desaparece y quedan un solo salario integral. Sí, porque por eso Julián, en una empresa, que a usted le paguen un salario de 10 millones de pesos es muy difícil. A usted le pueden pagar 20 o 30 millones de pesos, pero le ponen un básico y le dicen, bueno, su básico es 4 millones de pesos. Bonificación. Y venga que la otra plática se la vamos a pagar de otra manera. Ojo que las bonificaciones califican también. Hacen parte del factor salarial a la hora de liquidar a un trabajador, a una persona. Y un error muy común. Son factores salariales. Entonces, lo que se buscan las empresas son otro tipo de dineros que no hagan parte del factor salarial. Ajá. Porque si hacen parte del factor salarial, se les disparó. No le pueden pagar todo eso. Se integran. Entonces, en Colombia tenemos salarios de 120, de 140 millones de pesos mensualmente. Entonces, el gerente del Banco de la República debe estar por encima de 120 millones de pesos. Y el del el de Copetrol. El de Comité de Cafeteros también. El Comité de Cafeteros son salarios que pasan por encima de los 100 millones de pesos. Pero realmente, como le digo, tienen un básico. Y sobre eso es que liquidan todas estas prestaciones sociales. Y la otra plata, miran, hay otras herramientas para saber cómo la pagan. Y hay un error muy común. Y hay otras empresas que las pagan simplemente, le dicen, yo le voy a pagar a usted 2 millones por legalmente, pero le voy a dar 3 milloncitos por debajo de cuerda. Esa plática se la doy en efectivo y miran a ver cómo la organiza. Eso pasa en muchas empresas. También por bienes o servicios. Por ejemplo, un empleado normal, raso, a veces hasta le cobran el almuerzo, le dan la comida o le dan otro más de transporte. O subsidio de vivienda. O le dan subsidio de vivienda. Pero también el empleador se va a dar cuenta que el día que tenga un inconveniente, eso no entra dentro del... O sea, eso es aparte del sueldo. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el escándalo en el Congreso de la República? En el Congreso de la República, recuerden que hubo senadores y representantes y secretarios de comisiones que llegaron a pensionarse con 40, 50, 60 millones de pesos mensualmente. Llegaron a pensionarse. ¿Por qué? Porque dentro del factor salarial incluían los viáticos y los tiquetes aéreos. Es como le dan los tiquetes aéreos y los viáticos para viajar al exterior. Todo eso se sumaba y hacía parte del factor salarial. Y por eso, a la hora de liquidar las prestaciones y ahora a la hora de pensionarse, les quedaban con una pensión exorbitante, una pensión que, repito, aquí hubo gente en el Congreso que llegó a pensionarse con 60 millones de pesos mensualmente. Y también en Colpuertos, creo que fue donde subieron unas... En esto hay que recordar... Eso sí fue peor. En esto hay que recordar mucho al senador de acá de Risaralda, al doctor Juan Guillermo Ángel Mejía, que quedó con una pensión, si no estoy mal, creo que quedó en ese momento, les estoy hablando, creo que por allá en el 98 más o menos, que se retiró. Estamos hablando ya hace un buen tiempo, ya creo que estamos hablando de más de 25 años. 25 años, salió pensionado como con 8 o 10 millones de pesos de esa época. Que eso a hoy son más de 50 millones de pesos. Mucho más allá de 50 millones. Y él renunció y cuando el escándalo, él se hizo bajar la pensión. Obviamente, creo que ha mantenido arrepentido toda la vida de haber hecho eso. Pero él en un acto de honestidad dijo, sí, no es justo que haya quedado pensionado con tanta plata. La mayoría, creo que él fue el único en Colombia que se la bajó. De resto todos siguieron pensionados y creo que la mayoría de esa época ya fallecieron
o están ahí pues a una Ese edad tipo muy de alta. pensiones no son heredables, ¿cierto? Sí, claro, Julián, claro, la pensión es hereditaria. La hereda la esposa y la heredan los hijos, claro. Hasta la mayoría de edad. Hasta los 18 años. Y hasta los 25 si están estudiando. Ya. Yo siento que esta subida fue muy condescendiente. Yo siento que esto no va a atacar mucho la economía. Creo que el dólar probablemente hoy no lo veamos con mucho movimiento porque estuvo en la mitad de los dos sectores. Julián, vamos al espacio comercial, ¿le parece? Y ya regresamos. En Navidad, Pereira brilla con los encuentros navideños, teatro, parranda, trova y novenas con coro en vivo.